facultativas que se nos brindan en este stock completo de derechos humanos. También comentarles que son universales, es lo que les comentaba hace un momento, son para todo mundo y son progresivos. Es decir, los derechos humanos siempre tienen que aspirar a más, aspirar a que cada vez tengamos una plataforma más sólida de derechos humanos, no a que nos los vayan quitando, como se ha dado en algunas ocasiones. Por ejemplo, un caso de regresividad en los derechos humanos sería que, pues, al día de hoy, en lo que aparece en las normas, es que la jornada laboral es de 8 horas. Bueno, en sector central trabajamos 9, pero supongo que esa es otra historia. Imagínense que de un día para otro, pues se reformara para que trabajáramos ahora 16 horas al día, ¿no? Y que tuviéramos que contar con esas horas y que nos pagaran menos. Eso implicaría un retroceso en nuestros derechos laborales y afectaría directamente al principio de la progresividad de los derechos. Eso es un ejemplo nada más. Ahora, pueden darse casos en que estos derechos humanos se vulneren. Obviamente no es lo ideal, obviamente no es lo que debería ser, pero es importante que sepamos que pues este tipo de situaciones puede ocurrir, ocurre y lamentablemente y muy probablemente pues nos haya tocado experimentar en algún momento pues alguna vulneración a nuestros propios derechos. Entonces, em, ¿cómo operan estas vulneraciones? ¿Cómo funcionan estas vulneraciones a los derechos humanos? Bueno, en primer lugar es importante saber quiénes las cometen, porque aquí parten las medidas que se van a instaurar posteriormente. Las violaciones a los derechos humanos son cometidas, como dice la presentación, por servidoras y servidores públicos o por autoridades representantes del gobierno, ya sea del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, ya sea del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Entonces, hay que ubicarnos nosotros como docentes. ¿En qué trabajamos? En el ámbito estatal, ¿verdad? No trabajamos para la federación. Bueno, no sé si haya por ahí alguien de CIE. ¿En qué poder trabajamos? Trabajamos para el poder ejecutivo, no trabajamos en el poder legislativo ni en el poder judicial, ¿cierto? Entonces, trabajamos para el gobierno estatal, poder ejecutivo. Somos servidoras y servidores públicos. Por lo tanto, tenemos ciertas responsabilidades que van más allá de aquellas que tienen las y los ciudadanos, pues que no lo son. Ahora, estas acciones, pues, implican atentados a la dignidad de otras personas, ya sea de particulares o incluso de otros servidores públicos. También se pueden producir cuando tú, dentro de tu ámbito de competencia, dentro de lo que te toca hacer de acuerdo con las leyes, pues no lo haces, no lo ejecutas. Y entonces en lo que estás cayendo es en lo que se denomina una omisión. Puedes cometer una violación a los derechos humanos por acción o por omisión. Es decir, cuando tú directamente ejecutas esa vulneración a los derechos humanos, tú estás cometiendo una violación a ellos por acción, pero cuando tú no haces lo que te corresponde, eres omiso, pues o estás cometiendo, valga la redundancia, una omisión. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, un docente que le da un golpe a un niño, lo golpea, está directamente por su propia mano, literalmente atentando contra los derechos y contra la dignidad de este niño. Ahora, si un docente, el niño le reporta que está, si eres, no sé, director de una escuela y el niño te reporta que está siendo abusado por uno de los docentes y no haces absolutamente nada y no lo registras en ningún lado y no lo comentas con sus papás y no lo comentas con autoridades educativas, entonces ahí estás vulnerando sus derechos y de pronto podrías pensar, pues yo no hice nada. Exacto, no hiciste nada. Entonces, estás cometiendo una vulneración a los derechos humanos por omisión. Y hay que tener mucho cuidado porque tanto por exceso como por defecto podemos meternos en problemas. ¿Es complicado? Sí, sí lo es. Cualquier ámbito de la vida laboral puede llegar a tener estas complejidades. El tema de nuestra situación por trabajar en el ámbito educativo es que trabajamos con infancias y esto complejiza más nuestra situación laboral. Bueno.
Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a recibir una formación integral, a que su proceso educativo se dé a través de un trato digno, porque no sé si han visto, este, pues no sé, o les han contado algunas personas mayores que nosotros que cuando les enseñaban o les educaban, todo el tiempo les estaban pegando, les estaban jalando las orejas, les estaban arrancando el cabello, los ponían a hincarse sobre corcholatas bajo el sol, cargando libros en una esquina, las famosísimas orejas de burro, pues todo eso hoy en día, maestro que decida hacer eso, se va a meter en un problemón porque excede lo que marca la ley. Habrá quienes no estén de acuerdo y digan, pues a mí me encantaría seguir aventándole el metro, dándole los reglazos a los niños, pues lo siento mucho, pero no es lo que tú quieras, es lo que dice la ley. Entonces, por eso es importante que sepamos cuáles son las delimitaciones normativas que nos rigen, porque no podemos simplemente pues hacer lo que queramos. Insisto, en cualquier ámbito de la vida pública, no solamente en la docencia. Si tú quieres irte, bueno, no sé desde qué municipios nos observen, pero si tú quieres irte en sentido contrario en Toyocan, pues si quieres puedes hacerlo, pero de entrada, pues corres peligro, te puedes matar y si no te pasa nada, pues de todas formas te van a detener porque independientemente pues de lo que tú decidas o no decidas hacer o de lo que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo a hacer, pues hay normas que tenemos que seguir por civilidad y por detentar una ciudadanía. Y en la docencia es exactamente lo mismo. Imagínense quienes son médicas o médicos que todo el tiempo están recibiendo demandas por acciones u omisiones, pues también es otro tipo de complejidades que tienen que enfrentar. Bueno. Niñas y niños tienen derecho a recibir orientación escolar, a que les expliquen cuáles son las medidas que les están aplicando a las niñas y a los niños. Tienen derecho a participar en el funcionamiento y vida de la escuela, por ejemplo, a través de mecanismos como los acuerdos escolares de convivencia. Tienen derecho de recibir apoyo y ayuda que necesiten, si tienen, por ejemplo, alguna carencia. Imaginemos que tú tienes una alumnita que sus papás justamente acaban de tener un accidente y fallecieron los dos y pues pasado mañana es el examen final de, no sé, de matemáticas. Tú no vas a decir de que, ay, pues a mí no me importa que se murieran tus papás, tienes que aplicar el examen y si no repruebas, pues hay justamente que aplicar ese interés superior de la niñez y también cierta empatía y ciertas habilidades socioemocionales para establecer medidas compensatorias para aquellas personas que puedan verse en una necesidad especial. Y pues obviamente tenemos derecho, las niñas, bueno, tienen derecho las niñas y los niños a que en su escuela se protejan sus derechos. ¿Qué implica esto? Que sus docentes sean garantes de los derechos humanos. Bueno, estas son algunas cifras sobre el Estado de México. Ahora, vamos a pasar a la parte operativa. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, primero tenemos que aprender, tenemos que saber cómo vamos a identificar este tipo de situaciones que, como les decía al principio, todo el tiempo están pasando en nuestras escuelas. En los protocolos se nos plantean estas tres vías. La primera de ellas es en flagrancia. ¿Qué implica en flagrancia? Es cuando tú observas el incidente, observas lo que pasó, lo que está pasando. Ves el conflicto, ves el acto violento en tiempo real. O sea, a ti nadie te contó, tú lo observaste, ¿ok? Un ejemplo es, yo observo que un alumno golpea a otro. Yo de primera mano estoy observando. Segunda forma en la que tú te puedes enterar de que está ocurriendo alguna situación que es digna de plasmarse en nuestras bitácoras de incidencias, por reporte. Aquí yo no estoy observando el hecho, pero alguna otra persona de la comunidad escolar me refiere a estar viviendo una manifestación de violencia o un conflicto. Es decir, un ejemplo, un alumno me comenta que otro niño lo ha golpeado. Pero también podría ser que un niño me comenta es que aquella niña, ese niño, le levantó la falda o le pegó un chicle, no sé. Pero también puede pasar
que una mamá nos diga, a mi hijo le está ocurriendo esto. También es por reporte, porque otra persona de la comunidad escolar, en este caso una madre de familia, nos está haciendo del conocimiento de una situación que está ocurriendo, ¿ok? Por ejemplo, tú eres directora de un plantel y tu docente te informa que está ocurriendo algo, pues a ti te están reportando de una situación. ¿Y cómo te va a reportar si tú eres autoridad escolar, alguna o alguno de tus docentes? Pues a través de su bitácora, siempre es por escrito. Recuerden que una forma de ser garantes de los derechos humanos de niñas y niños, pero también de proteger nuestra situación laboral y de proteger nuestra integridad como docentes, es dejar una evidencia escrita de todo nuestro proceder, de todo lo que hagamos y de todo lo que observemos. Como dice esta máxima Godín tan conocida de papelito habla, pues sí, justamente es importante que plasmemos, que tengamos evidencia de las cosas que ocurren en nuestro entorno educativo, pero además que busquemos certificar esta evidencia, es decir, no vamos a anotar, por ejemplo, en una hojita que nos encontramos por ahí en nuestro escritorio y eso ya es una prueba. Tenemos que plasmarlo en una bitácora en forma y llevarla a firmar con mi director o directora y que me la selle y si queremos poner un testigo, pues vale el testigo. Es decir, vamos a certificar ese documento para que constituya una prueba, porque si no, imagínense, que cualquiera de ustedes o de nosotros dijera, ay, pues a mí como que no me gusta la plaza que tengo, me voy a hacer un nombramiento con una doble plaza de investigador, no sé, y pues ya medio le pongo la firma del subsecretario y le pongo, lo falsifico el nombre y todo, pues obviamente no va a estar avalado por una institución. Entonces tú puedes, pues hacer los documentos que quieras, pero también tienes que buscar certificarlos y avalarlos institucionalmente para que puedan contar como una protección tanto para tus estudiantes como para ti. ¿Ok? Vale. Ahora, la tercera modalidad es por sospecha. Esta es la parte más, pues que yo encuentro personalmente más complicada porque de pronto se presta para ciertas subjetividades y pues saben que la subjetividad puede ser problemática cuando hablamos de temas tan graves como violaciones, como abuso sexual, como maltrato o como acoso escolar, que puede llegar a ser muy lacerante para algunos de los estudiantes o de las estudiantes. Bueno. ¿Qué pasa con la sospecha? Que hay que tener mucho cuidado con la forma en la que vamos a plasmar la sospecha en nuestras bitácoras. Ahorita les voy a dar algunas sugerencias. La sospecha implica que cuando yo, como docente, o como directivo, como subdirectora, como personal administrativo, como mamá o papá, con base en indicios y literatura sobre el tema en cuestión, yo tengo elementos para sospechar que alguien de mi comunidad escolar está viviendo un conflicto o acto violento. Por ejemplo, yo observo que uno de mis alumnos llega con moretones y camisa ensangrentada del recreo y no estaba así antes de que saliera al receso. Entonces yo sospecho que ha sufrido violencia, pero ojo, vamos a ver que se pudo haber caído el solito y pudo haber sido un accidente y ahí no es violencia, porque recuerden que una de las características para que sea violencia, para que un acto sea constitutivo de violencia, es la intencionalidad. Si el niño se cayó solito de las escaleras, obviamente lo apuntamos en bitácora y obviamente lo reportamos a mamá, papá o tutor, pero no lo vamos a inscribir como un acto de violencia, ¿ok? Ah, pero al niño lo empujaron de las escaleras. Ahí sí, porque hubo la intencionalidad de otra persona integrante de la comunidad escolar de dañarlo, de amedrentarlo, de menoscabar su dignidad. Entonces, ahí sí, sí es un acto violento. Bueno, dice, con base en cierta literatura. Bueno, ¿con base en qué? No podemos simplemente plasmar algo que nos imaginemos y aseverar que que está pasando. Por ejemplo, yo puedo tener una alumna que de pronto empieza a usar las sudaderas de su hermano mayor, así muy holgadas,
y cambia completamente su forma de vestir. Y va en sexto de primaria la niña, por ejemplo. Y entonces yo digo, "Ah, esto es un indicio de que quizás alguien la está violentando sexualmente o la está violando y entonces ella está tratando de ocultar su cuerpo. Ojo, no podemos saber, no tenemos evidencia suficiente, ¿ok? Entonces, la niña puede estarse poniendo la sudadera de su hermano porque, ojo, puede que empiece a estar su cuerpo a estarse desarrollando y se siente insegura al respecto. Dos, podría ser que el hermano ya se fue a estudiar la prepa a otro lado y extraña al hermano. No sé, no tenemos evidencia suficiente. Solamente lo único que vamos a plasmar es que ha habido un cambio en el comportamiento de mi alumna y pues voy a notificar a mamá, papá o tutor para que ellos, pues esclarezcan que todo esté bien con mi niña, ¿ok? Tampoco la vamos a entrevistar porque aquí hay una parte muy importante. No somos el Ministerio Público, no somos peritos en psicología que se van a poner a entrevistar a las niñas y a los niños. ¿Ok? No tenemos las herramientas, no somos psicólogos, no tenemos las herramientas para entrevistar a una niña o un niño y además no contamos con autorización de mamá o papá. Por ejemplo, anteriormente, cuando Convive realizaba contenciones emocionales, pues para que los psicólogos clínicos expertos en estos temas fueran a hablar con los niños, tenía que haber un consentimiento firmado por papás, porque si no, no se ejecuta. Y si tú no tienes la formación de psicólogo especialista en estos tipo de temas, pues no puedes llevar a cabo una entrevista pues a empezar a indagar en la psique del niño porque puede salirse de control y podrías estarlo vulnerando. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo se puede estar vulnerando a un niño o a una niña. ¿Por qué les refiero a estas tres formas de conocer un tema, un problema? Porque eh, de la manera en que nosotros hayamos conocido que pasó ese asunto que vamos a plasmar, lo tenemos que poner en nuestra bitácora. Cómo me enteré es importantísimo, ¿ok? ¿Cómo me enteré? Yo lo vi, me contaron o lo sospecho por estos indicios. Vamos a plasmarlo de esa forma en la bitácora. Porque sí, imagínense, plasmamos una situación y luego mamá o papá nos preguntan, ¿y de dónde sacaste eso? Y tantos casos que tenemos todo el tiempo, pues falta que se nos olvide y que le digamos a mamá o a papá, y pues no sé, ya no me acuerdo, tengo muchos casos. No, hay que ponerlo en la bitácora. Bueno, ¿qué recomendaciones les puedo dar al respecto cuando una niña o un niño se acerca a ustedes y les quiere contar una situación que está atravesando? Veo aquí en YouTube, así, aquí tenemos personas de secundaria, de preparatoria, preescolar, primaria, bueno, tenemos de todo, docentes de todos los niveles educativos, pero bueno, es distinto el proceder que ustedes van a tener, obviamente dependiendo de justamente si atienden preescolar, primaria, secundaria o preparatoria. Es distinto. ¿Por qué? Porque hay dos nociones importantes. Una es el desarrollo cognitivo y la otra es la autonomía, que empiezan a desarrollar los niños. Este, un niño o una niña de segundo de kinder no te va a manifestar un problema de la misma manera en que tu estudiante de segundo de preparatoria. Es distinto, hay un desarrollo evolutivo distinto, hay una autonomía progresiva distinta. Entonces, vamos a adaptar estas recomendaciones que les voy a dar dependiendo del grado que atendemos, porque no me van a dejar mentir ustedes que pues muchos son expertos en pedagogía y en el desarrollo infantil y obviamente leyeron a Piaget y no sé, tienen una vasta literatura. A veces de tercero a quinto de primaria cambia un mar la gente, o sea, entonces tienes que aprender a, pues, a adaptar este tipo de recomendaciones que nos hacen los protocolos para poder actuar con base en el interés superior de la niñez. Bueno, ¿qué pasa si se nos acerca nuestra alumna, nuestro alumno y nos quiere comentar una situación? Primero, lo que le sugerimos es recibir la información.
Ok, pero no podemos porque de verdad tenemos una situación de emergencia. Hay que dejar abierta la comunicación para la niña o el niño, explicarle que no es porque no queramos escucharle, sino porque hay una situación de gravedad mayor que no podemos. Pero, por ejemplo, no vamos a decirles cosas como, ay, ahorita no tengo tiempo, no me molestes, ya vas a empezar con tus cosas, ve a molestar a otra persona, dile a alguien que le importe, no sé, todo este tipo de cosas no podemos mencionarlas porque justamente estaríamos vulnerando los derechos de la niña o el niño. Y podría no pasar nada o podría pasar que la niña o el niño esté sufriendo una violencia muy importante y después le diga a las autoridades, es que yo le conté a la maestra tal o yo le conté al maestro tal y después tengamos que enfrentar un proceso por omisiones. Recuerdan que les había hablado de que podemos llegar a ser omisos también, no solamente por acción vulneramos, sino también por omisión. Ahora, ¿qué más nos recomiendan los protocolos? Estar disponibles para escuchar a la niña o el niño, buscar cierta privacidad sin encerrarnos en un lugar así completamente a solas, porque también hay que tener cuidado. Si son docentes y van a estar con una niña o un niño, pues traten de estar en un lugar donde las ventanas permitan observar qué está pasando, quizás no escuchar, porque pues hay que buscar esa privacidad de escucha. Pero justamente también algo que nos recomiendan los protocolos es que no tengamos objetos que obstruyan las ventanas de nuestros salones. Por ejemplo, las famosísimas cortinas. A veces los maestros como que les hace mucho ruido que les digamos en Convive que les recomendamos no tener cortinas porque pues muchas veces, muchas veces pues están en la mañana, los niños entran a las 8 o a las 7 de la mañana y empieza el sol y pues les pega, ¿no? O a veces quieren ver una película, y necesitan tener ciertas condiciones de oscuridad. Ok, vale, si van a proyectar una película, pues y se requiere oscuridad, ok, pero con la debida vigilancia y no que todo el tiempo, por ejemplo, me ha tocado ver escuelas donde está la ventana y las ventanas están pintadas con pintura de aceite del color que ustedes quieran. Esto no se puede, esto no se los recomendamos porque imagínense, eso se presta para que ocurran vulneraciones o violencias hacia la comunidad escolar dentro de los salones o dentro de esas aulas. ¿Ok? Lo mismo pasa con las famosísimas bodegas, estos salones, pues que muchas veces son sitios muy oscuros, son sitios que donde avientan como todos los materiales que en las escuelas ya no están utilizando, que incluso a veces los niños hacen la broma de que ese sitio está embrujado o que se parece a una niña. Es importante que estos sitios estén cerrados, que no cualquiera se pueda meter o salir cuando quiera, porque también se puede prestar para que ahí se cometan vulneraciones a los derechos de las infancias. Ahora, cuando una de nuestras estudiantes o alguno de nuestros estudiantes nos está comentando, por ejemplo, que está sufriendo abuso sexual por parte de su padrastro, que desgraciadamente esto pasa con frecuencia, y le decimos, oye, pero pues yo no te creo, porque tu padrastro, pues es un señor que pues tiene su empresa y tiene mucho dinero y se ve respetable. Entonces, pues yo no creo que lo que me estás contando. A mí se me hace que no te quiso comprar algo y tú te estás resentida y por eso me estás contando esto. Ahí, súper tache, porque estás negando, estás invalidando a la niña. Segundo lugar, estás haciendo una hipótesis sobre algo de lo que tú no tienes ni idea, la estás interrumpiendo y estás negándole la credibilidad. Entonces, por eso es importante que primero escuchemos sin interrumpir todo lo que nos quiera contar la niña o el niño. Nada de preguntarle, nada de interrumpirle, nada de hacer aseveraciones o hipótesis que no vienen al caso. ¿Ok? Bueno. Cuando nos cuentan este tipo de situaciones, es bueno emitir ciertos comentarios como reafirmando que las personas, que las víctimas no tienen la culpa de la violencia que les han ejercido. Y esto en cualquier situación, ¿no? Esta situación se llama revictimización. Es decir, a ti te pasa algo malo, te violentan, te vulneran de la forma que sea, y después la gente o las instituciones
A quien le echan la culpa no es al violentador, es a ti. ¿Por qué? La gente siempre se va a buscar 20,000 pretextos para revictimizarte. Por ejemplo, las mujeres, desgraciadamente, muchas veces cuando van a denunciar violencia sexual a los ministerios públicos, a veces les dicen cosas como, bueno, pero ve cómo ibas vestida. O sea, tu falda está súper corta, si no te hubieras vestido así, quizás no te hubieran hecho nada. O, pues, ¿cuánto tomaste? Si no hubieras tomado, no te hubiera pasado eso. Tú tuviste la culpa de que te abusaran. ¿O qué hacías a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana en un bar? Si hubieras estado en tu casa, no te hubiera pasado nada de eso. Tú solita te pusiste en condiciones de riesgo. Eso se llama revictimización, ¿ok? Y no solamente la hacen los ministerios públicos. Nosotros como docentes, desgraciadamente, podríamos llegar a hacerlo con mucha frecuencia. Por ejemplo, imaginemos que nos llega un niño con sus manitas, con las palmas de las manos llenas de ampollas quemadísimas, quemadas. Y observamos ese hecho y se nos ocurre decirle, oye, ¿qué te pasó? Y el niño nos dice, es que mi papá me agarró y me puso las manos en la estufa prendida para que aprendiera porque usé mis crayolas y le rayé su coche. Y que tú le dijeras, ay, pues tú también, ¿para que le rayas su coche si ya sabes que pues le costó trabajo comprarlo, etcétera? Ahí estamos culpando al niño de la violencia que ejerció el adulto sobre él y no estamos privilegiando el interés superior de la niñez y no estamos garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Lo estamos revictimizando, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con las palabras que utilizamos, porque a veces para nosotros pueden ser eso, solo palabras, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan cuando eran niñas o niños, algo, alguna frase, ya sea agradable o desagradable, que les haya dicho alguna de sus maestras o maestros y que hasta ahorita que tienen 25, 35, 45, 65 años, se acuerdan. No me van a dejar mentir que a veces nos acordamos de situaciones o de frases o cosas que dijeron o hicieron nuestros docentes de hace 10, 20, 40, 60 años. Entonces, las palabras importan y hay que tratar de conducirnos con mucha ecuanimidad, con mucha empatía, sobre todo ante el sufrimiento de las demás personas. No hay que deshumanizar a los niños y a las niñas. Ellos no es que estén chiquitos, no es que no entienden, no es que son limitados, son personas, son seres humanos igual que tú y que yo, y como tal debemos tratarlos. Esa es la gran eh, ese es el gran ímpetu disruptivo de los derechos de las niñas y los niños, que se les considera como titulares de derechos, no como cosas, no como objetos. Puedo decir, ah, pues yo tengo aquí mi celular y si yo quiero, pues lo puedo aventar del tercer piso a ver qué le pasa, a ver si explota o no explota, a ver, eso es un objeto y si quiero lo puedo hacer, ¿no? Pero un niño o una niña no es un objeto. Por eso siempre, pues, enfatizamos mucho en la responsabilidad, no solo de docentes, sino también de madres, padres y tutores. O sea, tener hijos y criar infancias no es cualquier cosa, hay que tener muchísima responsabilidad, muchísimos recursos emocionales, muchísimos capitales de todo tipo, sobre todo emocionales, para poder educar una infancia. Pero bueno, esas responsabilidades de madres, padres y tutores aparecen contenidas en el artículo 129 de la Ley General de Educación, por si ustedes como docentes o como directivos necesitan en algún momento recalcarle a alguna mamá o algún papá que no se está haciendo responsable de que, oye, no lo digo yo, lo dice la ley, ¿eh? Aquí está lo que tú tienes que respetar. Entonces, ese es otro tip, para que conozcan las leyes, conozcan las normas, les van a ayudar. Bueno, muchas veces nos dicen que las niñas o los niños que les guardemos el secreto. Hay que aprender a diferenciar entre guardar el secreto y no reportarlo y ser negligentes. ¿Cómo guardamos el secreto? No contándole a personas que no van a poder hacer nada para ayudar a esta niña o este niño en su situación. Por ejemplo, si yo le cuento a la maestra de quinto B, que es mi mejor amiga, esta situación,
y pues ella no va a ayudar en absolutamente nada, estoy rompiendo el secreto. Si esta maestra le cuenta a su marido que es el maestro de educación artística y él le cuenta al papá de otro grado que también se lleva muy bien con él, porque aparte todo el mundo como que se conoce en la comunidad escolar y de pronto ya todo el mundo sabe que a la niña Rosita la vulneró su padrastro. Entonces, eso sí es romper el secreto porque tú no estás guardando privacidad. Recordemos que los protocolos nos recomiendan guardar con discreción la información a la que tenemos acceso como docentes. Pero que yo llene mi bitácora con los datos que me proporcionó Rosita y que los haga de conocimiento de la directora escolar para que me los firme, para que se turne el caso a Convive, para que se turne el caso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que la supervisora, perdón, la directora lo haga de conocimiento a través de su propia bitácora para la supervisora, eso no es contar el secreto, eso es activar protocolos. No sé si entendemos la diferencia entre vulnerar la privacidad, el derecho a la privacidad de las niñas y los niños, porque es uno de sus 20 derechos, y activar los protocolos. Hay diferencias. Primero pensar, ¿esta persona puede hacer algo positivo para solucionar este problema? Sí, es mi autoridad educativa, lo comparto. ¿Esta persona solamente va a decir, ay, pobrecito, y quizás se lo cuente a alguien? No hay que contarlo, ¿ok? Bueno, si la violencia la cometió alguien fuera de la familia, un docente, un intendente, alguien, niños de otra escuela, no sé, sí lo comentamos inmediatamente con mamá, papá o tutor. Si la violencia la cometió mamá, papá o tutor o alguien del entorno familiar, hay que tener mucho cuidado, porque imagínense que, pues esta niña que te dice que su padrastro la está abusando y tú vas y citas al padrastro y le cuentas a él de esta situación, pues va a ser igual revictimizante para la niña, porque puede haber alguna represalia contra ella y quizás en lugar de que él diga, ay, pues sí, estuvo mal lo que hice, quizás puede recrudecer la violencia hacia esta niña. Después, en ningún caso, maestras y maestros, podemos hacer una revisión corporal, psicológica, tomarles fotos, tomarles video o audio a las niñas o niños, porque, pues les decía, no somos peritos, no somos ministerios públicos, no somos jueces o juezas, no damos sentencias. Muchas veces me preguntan los maestros, y yo, por ejemplo, en este caso de la niña que según su padrastro la está vulnerando, ¿yo cómo voy a saber si es cierto o no es cierto? ¿Yo cómo voy a tener los elementos? ¿Qué tal si estoy inculpando a alguien inocente? A ver. Nosotros no somos jueces, ¿ok? Entonces, no podemos emitir una sentencia, no podemos recabar evidencia, no podemos, pues eso, sentenciar a una persona. Lo que estamos haciendo es activar un protocolo, no le estamos declarando ni culpable, ni inocente, ni nada, solo estamos emprendiendo las acciones que nos señalan los protocolos. Eso es lo único que debemos hacer. Registrar en nuestra bitácora, comunicarlo con las autoridades correspondientes y emprender medidas de protección y de no repetición para la niña o para las niñas y los niños, la comunidad escolar, como pueden ser pláticas, talleres, ferias, pueden pedirlos a Convive, pueden pedirlos a Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tantas instancias que hay. Bueno, también les recomendamos que le agradezcamos a la niña o al niño que nos haya tenido la confianza para contarnos esa situación, porque quizás no te lo contó a ti de manera aleatoria. Más bien estuvo pensando la niña o el niño, a ver, ¿a quién le digo? ¿Con quién me llevo bien? ¿Quién se ve que es comprensiva? ¿Quién siento que sí me va a escuchar? Entonces, no es algo fortuito que te hayan elegido a ti para comunicarte alguna de estas situaciones. No podemos interrogar, como les decía, les recomiendo también no manifestar alarma ante el relato.
Por ejemplo, que nos cuente este niño lo de que le quemaron las manitas y que digamos, "¡Ah! No es posible, qué horror, tu padre es un monstruo". Quizás lo pensemos, se vale, somos seres humanos, pero no vamos a manifestar este tipo de expresiones, vamos a tratar de mantener pues el rostro más ecuánime posible, pues para no, eh, pues para no intimidar a quien nos está contando la situación. Evitar realizar juicios de valor, bueno, evitar realizar, manifestar enojo, culparle. Todas estas recomendaciones aparecen en los protocolos. Revisen sus protocolos. Yo por eso siempre les insisto. Los protocolos no solamente son este cartel verde que pegan en todas las escuelas, que ahorita, bueno, ya les cambiaron los colores. Son un documento en PDF que tiene como 126 páginas que yo les recomiendo revisar a cabalidad para que conozcamos toda esta información que les estoy compartiendo. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Ahora, ¿qué propuesta de bitácora les vamos a comunicar a ustedes? Esta sería una propuesta con las condiciones mínimas que debería de tener una bitácora, mínimas. Si ustedes quieren agregar otra cosa, está bien, ¿vale? Por ejemplo, les recomendamos que su cuaderno, que el cuaderno de sus bitácoras, no sea de estos donde se les arrancan fácilmente las hojas, sino que sean libretas cosidas, donde todo está pegado, para que si se arranca una hoja se note. Si pueden conseguir una libreta foliada, está bien. Si no, ustedes mismos pueden foliarla con pluma, ponerle número a cada una de las hojas, ¿ok? ¿Qué más es importante? Decirles que no es una bitácora por niño. No van a comprar 25 cuadernos, 34 cuadernos, 40 cuadernos. No, imagínense, ¿no? Va a ser un solo cuaderno y conforme vayan saliendo los casos, los vamos a ir apuntando en esa misma libreta, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Situación indispensable que debe ir, la fecha, porque si no, imagínense, no tenemos idea ni de cuándo ocurrió y pensamos a veces que tenemos muy buena memoria y la verdad es que hay que ser muy puntuales al momento de registrar incidencias. Otra cosa, otra situación. Estos registros son solo para incidencias que alteran el orden de la convivencia escolar. ¿Qué es la convivencia escolar? Es la interacción entre sujetos sociales que pertenecen a una comunidad situada en un espacio, en una escuela específica. Y estas interacciones van mediadas, pues, por muchas situaciones, por la cultura que tienen, por la educación que tienen, por la crianza de los padres, por el entorno comunitario, etcétera. Entonces, todas las conductas o situaciones o conflictos que alteren ese orden esperado en torno a la convivencia escolar se plasman ahí. Vale, pero no pasó dentro de la escuela, pasó en la casa de mi alumno y me lo está relatando, podemos plasmarlo en la bitácora. No, los muros de la escuela, la barda perimetral de la escuela, no son los límites de nuestra bitácora. Recordemos que el ámbito educativo es un espacio simbólico que no se encuentra solamente circunscrito a esta barda perimetral de la escuela. Si nosotros nos llevamos de excursión a las niñas o a los niños al Museo Nacional de Antropología o al Castillo de Chapultepec, etcétera, y allá ocurre una agresión, pues ahí no es la escuela, pero la agresión está ocurriendo dentro del ámbito educativo y sí va en las bitácoras. Ah, pero ¿qué pasa si mi niña sacó el primer lugar en región y se va a estatal en la Olimpiada del Conocimiento? ¿Va en la bitácora? No, ahí no va en la bitácora porque eso no altera el orden de la convivencia escolar, a menos que no se empiecen a hacerle bullying a la niña, acoso escolar, pues por ser tan aplicada. Pero eso ya depende de cómo ustedes desarrollen esa suspicacia para notar esas interacciones sociales de las que les hablaba hace un momento. Bueno, fecha. La fecha en la que ustedes se los reportan va a ser la que van a notar. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen hoy que es 15 de martes 15 de octubre, ¿no? Si me dicen, es que maestra, el viernes pasado, que fue viernes, ay, ¿qué fue?
Viernes 11, las niñas me encerraron en el baño y me cortaron el cabello, ¿no? ¿Qué fecha pongo? ¿La de hoy, martes 15 o la del viernes 11? En la fecha voy a ponerle martes 15 y en la descripción de los hechos voy a poner que las niñas me refieren que el viernes 11 fue cuando se suscitó el acto violento. ¿Para qué? Pues para que queden plasmadas las dos fechas, en la que yo fui informada y en la que ocurrieron los hechos. Porque ¿qué pasa si los hechos ocurrieron hace un mes y están teniendo consecuencias, pero a mí apenas me informaron hoy? Y entonces yo no estoy explicitando que los hechos en realidad ocurrieron hace un mes. Me pueden fincar a mí alguna responsabilidad. Entonces hay que poner cuándo pasó en realidad. ¿Qué tal si yo no sabía? No, no, tampoco somos diosas o dioses como para ser omniscientes y saber todo lo que pasa en todos lados. La firma. ¿Quién firma ahí? ¿Firman los niños? No. Firman mamá, papá o tutor, la persona responsable que se haya presentado, que se haya citado para esclarecer esta situación. Observaciones. ¿Qué tipo de observaciones pueden ir? Alguna vez acudimos a, no era la firma de una bitácora, era la firma de un acta, pero mamá llegó alrededor de una hora tarde. Ese tipo de situaciones que podríamos pensar, ay, pues solo queda como pues el fastidio, ¿no? De que tuve que esperar una hora a la mamá y ya, no. Sí es importante plasmarlo en las observaciones, porque eso da cuenta de que mamá, papá o tutor podrían estar siendo negligentes con sus hijas o hijos. Entonces, sí es importante. ¿Qué pasa si mamá, papá o tutor se niegan a firmarme la bitácora? ¿Los obligamos? No, no podemos obligarlos. Simplemente les pedimos que nos comenten por qué no quieren firmarla y en las observaciones ponemos, la mamá de nombre tal se negó a firmar esta bitácora por las condiciones que ella hizo explícitas de esta forma. ¿Ok? Bueno, es importante que nuestra bitácora lleve nuestra propia firma. ¿Por qué? Pues ya suena un poco paranoico, pero ¿qué pasa si alguien te crea una entrada en tu bitácora que no redactaste tú, como saben, por algún tipo de situación problemática que casi no se dan en las escuelas? Entonces, que lleve también tu firma, tu bitácora, que lleve la firma del director o de la directora escolar. Yo les sugeriría también que se selle para más, pues para más legalidad, que se selle. Ah, pero ¿qué pasa si mamá, además de no firmar, llega un momento en el que nos dice, pues yo ni siquiera fui y aquí la directora y la maestra están confabulando en mi contra y dicen que yo fui a la escuela y no es cierto, pero en realidad sí es cierto, sí fue a la escuela. Aquí, ¿cómo le hacemos? Si ustedes consideran y debido a las circunstancias del caso, pueden buscar que otra persona sea testigo de esta situación y que también firme ahí en la bitácora. Y recuerden que si en la bitácora se llenan más de una hoja y también en las actas de hechos, recuerden que en educación hacemos actas de hechos. Todas las hojas que forman parte de ese tanto bueno, la firma al final se firma al calce, pero también todas las hojas se rubrican por todas las personas implicadas, por la misma situación de que no se vaya a presentar, de que metieron una hoja de más y todos lo firmaron, menos yo. Entonces, esas son algunas estrategias para garantizar la legalidad de los procesos normativos y los acuerdos que realizamos en la escuela. Bueno, también es importante saber que no vamos a hacer acta de hechos de todo, ¿vale? Porque va a haber situaciones que no van a meritar un acta. Por ejemplo, hoy una niña le escondió sus sacapuntas a otra y al final, pues se lo regresó, ¿no? Y la otra niña no muestra signos de que le haya afectado significativamente eso. Pues quizás solo lo ponemos en la bitácora como antecedente y ya no vamos a hacer un acta de hechos. Pero si vemos que se empiezan a acumular las agresiones de la niña A a la niña B,
y ya notamos que eso ya es acoso escolar y ya se acumularon varias entradas de ese tipo de situación en mi bitácora, ahí sí vamos a elaborar el acta de hechos, porque además vamos a empezar a implementar algunas estrategias de no repetición y de prevención de ese tipo de situaciones, como les decía, pedir pláticas, etcétera. Entonces, en el acta ya vamos a nombrar algunas de esas estrategias que hayamos implementado en aras de salvaguardar la integridad y el interés superior de la niñez. Bueno, vamos a revisar brevemente dos tipos de entradas de bitácora. En esta primera, si podrá notar, dice, hoy se presentó mi alumna Gabriela llorando, muy alterada y con semblante deprimido. De entrada ahí no tiene fecha, ¿no? Hoy se presentó cuándo, cuándo es hoy, ¿no? Llorando, muy alterada y con semblante deprimido. Ya la estoy diagnosticando, no soy psicóloga y ya la estoy diagnosticando de que está deprimida. Me contó que sus compañeritos le hacen burla porque su ropa, mochila y zapatos no son de una marca reconocida. Sus compañeritas están muy consentidas por sus papás y todo les compran. Esa ya es una aseveración, eso ya es un juicio de valor que no viene al caso en la bitácora, que no aporta realmente nada. De hecho, mi alumna Claudia un día llegó diciendo en un tono muy presumido, otra vez juicio de valor, que su mamá le había traído un iPad de Estados Unidos, por lo que es muy probable que sea verdad. Ahí ya estoy asegurando la veracidad de un hecho cuando en mi bitácora yo no voy a poner si es cierto o no es cierto. Yo solo voy a poner lo que vi o lo que me relataron o lo que sospecho, pero no voy a poner si es cierto o no es cierto. Y es muy grosera y altanera, otra vez juicio de valor. Se procedió a interrogar a Gabriela. Tache ahí, eso no nos lo dicen los protocolos. Y me contó que su papá toma mucho, por lo que esta puede ser la razón de que no cuente con recursos. Esa irresponsabilidad hace que Gaby se sienta muy triste y temo que vaya a empezar a cortarse o a caer en el alcohol a temprana edad como su papá, otra vez haciendo hipótesis y juzgando a los padres, ¿no? Además de que se ha vuelto agresiva y antisocial a raíz de esos hechos. Otra vez estoy diagnosticando a mi alumna como antisocial. Por lo anterior se citó a Claudia y a Gabriela en la dirección y las dos escriben a continuación con su puño y letra que se comprometen a ya no llevarse pesado y a que Claudia ya no traiga su iPad para que los demás niños ya no se sientan menos. No sabemos si los demás niños se sienten menos. Además, citamos a Claudia y a Gabriela sin sus papás, sin su mamá, papá o tutor o algún adulto que las represente. Y las pusimos a escribir y a firmar y a que se comprometan. Y además, chequen el compromiso, no llevarse pesado. ¿Qué es eso de llevarse pesado? O sea, no es algo tangible, material, que se pueda operacionalizar en alguna acción concreta. ¿Ok? Bueno, segundo tipo, segundo ejemplo de bitácora. El día de hoy, jueves 31 de julio de 2024, ok, ya ponemos ahí la fecha, siendo las 11 a.m., si tenemos la hora, ponemos la hora, ¿vale? Si no, una hora aproximada. Se presenta mi alumna, pero si es aproximada, ponemos que es aproximada, no que esa es la hora. Se presenta mi alumna Gabriela Hernández, quien refirió llorando que algunas compañeras hacen comentarios que la incomodan sobre su ropa, mochila y zapatos, haciendo alusión al poder adquisitivo de sus papás. Ok, ¿qué nos dicen los protocolos? Que si vamos a poner literalmente lo que nos dice una niña o un niño, hay que consignarlo entre comillas. Entonces, pongo entre comillas, cito. Claudia y sus amigas me hacen burla. Dicen que las cosas que me compran mis papás son para pobres y por eso no me puedo juntar con ellas. Cierro comillas. ¿Qué pasa si la niña te dice, es que mi compañerito me dijo que era una, ya saben, un montón de groserías que de pronto sacan? Pues así tal cual lo ponemos, porque ¿qué tal si ponemos una palabra menos grave, pero eso le resta justamente gravedad al asunto? Entonces, entre comillas, tal cual como te digan las cosas, como pasaron las cosas, así se ponen, ¿ok? Como antecedente, el día 29 de julio de 2024, mi alumna Claudia Gutiérrez acudió con un iPad refiriendo que su mamá se la había traído de Estados Unidos y que los papás de Gabriela, entre comillas, porque es lo que dijo,
Claudia jamás podían comprarle una, por lo tanto, no puede jugar con ella ni con sus amigas. Gabriela respondió diciéndole, ni siquiera quiero juntarme con alguien tan horrible como tú, igual entre comillas. Y ya no ponemos que Gabriela es antisocial y que se volvió agresiva y nada de eso. O sea, ponemos qué fue lo que dijo Gabriela, no cómo lo estoy interpretando yo de que ella es antisocial igual. Ok. Por lo que se decide citar el día de hoy a las madres, padres o tutores de ambas estudiantes para dialogar sobre las posibles vías en las que se pueda mediar este conflicto sin vulnerar el interés superior de la niñez. Muy importante. A las 13 horas acuden las señoras Mariana Juárez, mamá de Gabriela Hernández, y Fernanda Ramírez, mamá de Claudia Gutiérrez, a quienes se les informó sobre el conflicto que ha estado ocurriendo entre sus hijas. Se expuso la situación y cómo está afectando el clima escolar. Ambas se comprometieron a dialogar sobre la convivencia en el aula, a no emitir comentarios discriminatorios en razón de clase y el limitar el uso de aparatos tecnológicos en clase estrictamente para temas educativos. Se ofreció a la señora Mariana Juárez la canalización atención psicológica de su hija por parte del DIF y estuvo de acuerdo, por lo que se dará seguimiento correspondiente. Asimismo, se buscará una plática sobre prevención del acoso escolar en Convive dirigida a estudiantes. Firman las mamás. Poner el parentesco de las mamás, la directora y bueno, la maestra. Ok, tema importante aquí, los nombres. ¿Qué hacemos con los nombres? ¿Van los nombres? ¿No van los nombres? ¿Se pone el estudiante de identidad reservada con siglas tal? Sí se pueden ambas situaciones. Si van a poner nombres en las bitácoras y en las actas, antes hay que trabajarlo en nuestros acuerdos escolares de convivencia con mamá, papá o tutores. Si ellos están de acuerdo, se ponen. Si no están de acuerdo, ponemos estudiante de identidad reservada con iniciales tal. Recuerden que las bitácoras son un documento privado, son un documento que no tiene que salir de la escuela, que no tiene que andar por ahí dando vueltas. Por eso nosotros les recomendamos que guarden su bitácora, que designen un espacio específico para guardar sus bitácoras en la escuela, porque pues desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero vivimos en el Estado de México y podría darse la situación de que asalten a alguien, se lleven su bitácora, se la roben, la pierdan, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La bitácora es un documento privado, es como sus listas de asistencia. Las listas de asistencia llevan los nombres de las niñas y los niños, pero no por eso las vamos a ir publicando por todos lados. No se les vaya a ocurrir alguna vez que pasó algo chistoso y voy a subir una foto de mi bitácora a mis redes sociales. No se les vaya a ocurrir, eso es privado. Ahora, si sus papás aceptaron en su escuela que se ponga el nombre completo, hay que ser muy cuidadosos porque si en algún momento en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Fiscalía General de Justicia, etcétera, nos piden una copia de esa bitácora, no se va a ir así como así la copia. De entrada siempre se manda copia, nunca van a mandar la bitácora original. Esa entrada que van a mandar, la van a cubrir con un post-it, un papelito o algo para que no se vea el nombre de la niña o del niño. Y así le van a sacar la copia. Y en el oficio con el que manden esa copia de esa entrada de su bitácora, van a poner, se anexa sobre cerrado con datos sobre las personas involucradas. Y justo en un sobre cerrado de esos que se cierran con agua y que se ve cuando alguien los abre, pues adjuntan los datos, nombre, dirección, nombre de mamá, teléfonos, etcétera. ¿Ok? Pero si en sus escuelas dicen no, yo quiero que todo documento se maneje con iniciales, también se puede manejar con las iniciales. Solamente hay que tener mucho cuidado porque puede haber iniciales que se parezcan, iniciales que sean iguales. Entonces, hay que tener mucha precaución para que no vayamos a confundir a las niñas y a los niños. Bueno, pues eso sería todo. De esta manera concluimos esta capacitación. Les dejo los números a los que ustedes se pueden comunicar a Convive, sobre todo el 800 01 64667, que es este número. Eh, mm, 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 mm.
Dice aquí, es que estoy viendo una pregunta en YouTube. Dice la maestra Itzel Becerril. Buenas tardes. ¿Cómo actuar cuando un alumno por indisciplina recurrente pone en riesgo a sus compañeros y el tutor no quiere apoyar de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de convivencia? Ok, aquí es importante que ustedes, pues primero vayan registrando todo, ¿no? Si dice usted, maestra, que es recurrente, hay que tener pruebas de que es recurrente, porque a veces justamente mamá o papá nos dicen, ay, no, es que mi hijo jamás haría eso y todo ese historial que usted está diciendo nunca pasó. Pero si tenemos constantes entradas en nuestras bitácoras sobre esas situaciones, eso ya es un respaldo. Ok. ¿Qué más? A veces mamá, papá no solamente no apoyan, sino que a veces ni siquiera se presentan en la escuela, sobre todo ya como a partir de secundaria, en secundaria y preparatoria, como que mamá y papá de pronto empiezan a alejarse de la escuela. O a veces pasa incluso con pequeñas o pequeños de preescolar que dejan al niño o a la niña 1 hora, 2 horas, bueno, no sé si 2 horas, pero media hora, 1 hora después de que terminaron las clases y llegan muy tarde a recogerlos. ¿A quién podemos acercarnos ahí? Yo les recomiendo que ustedes establezcan un vínculo, que le comenten a su figura directiva, que establezca un vínculo con la oficina más cercana que tengan de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que puedan solicitar su auxilio en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la Procuraduría tiene dos funciones, una de coadyuvancia y una de sustitución. La de coadyuvancia es cuando te ayuda con temas de terapia psicológica, contención, asesoría jurídica, etcétera. Y la función de sustitución se da cuando tú justamente no tienes apoyo de papás, no se presentan, el niño tuvo un accidente, papás no contestan en los teléfonos que te dejaron y tú necesitas que haya una instancia que responda por ese niño o esa niña y que tú no incurras en una situación de riesgo, sí puedes, obviamente con toda tu evidencia, solicitar el apoyo de la Procuraduría. Bueno, ese es un tip que les damos y dice, se agradece mucho el uso del micrófono. Gracias, maestra Vanessa. Fren, tenemos otra pregunta. Sí. Es de la maestra Laura Díaz López y dice, buenas tardes, ¿se puede realizar el formato, obtener copias, engargolar y foliarlas? Pues yo no les recomiendo tanto esta situación porque justamente se puede prestar para poner en duda, para poner en tela de juicio la credibilidad del orden de los registros. O sea, va a haber casos en el que el orden de los sucesos es importante. Entonces, ¿qué pasa si justamente por esta situación de que está engargolado y de que se metieron después, mamá o papá nos quieren argumentar, es que eso no pasó, es que eso no es como usted dice? Entonces, ¿por qué les recomendamos que sea una libreta cosida? Pues justamente para que ustedes puedan tener el mayor respaldo posible, los menores huecos normativos posibles y que se puedan prestar a malas interpretaciones. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo porque, insisto, o sea, no, o sea, la bitácora es un documento que les va a auxiliar a ustedes a respaldarse, pero yo les recomendaría mejor que buscaran pues una libreta que ya esté de origen así, cosida. Si lo que pasa es que ustedes quieren imprimir el formato para que sea más fácil, como irlo llenando, no se preocupen, o sea, no hace falta que hagan como que todas las rayitas y así, simplemente con que tenga los rubros, este, pues con eso es suficiente. O sea, yo les pongo aquí las rayitas para que ustedes vean cómo diferencian entre los distintos ámbitos. Pueden ponerlas con regla, con pluma. Eso sí, nunca vayan a hacer su bitácora con lápiz porque o se borra, bueno, por obvias razones, o con el tiempo ya no se ve nada. Otra cosa, la bitácora no es de ustedes como docentes, la bitácora es de la institución. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen su bitácora y les dieron una permuta que habían estado pidiendo y ya se van de la escuela? Pasa que ustedes esa bitácora se la dejan a la directora o el director, pero no se la van a dejar nada más así de que, ay, pues ten, ahí está, ¿no? Yo ya te la di, porque también se presta para situaciones de yo te la di, no es cierto, no me la diste, ¿saben? Ese tipo de cosas, y que ya la perdieron. Una vez en una escuela nos dijeron, no, es que las bitácoras se las comieron las ratas y México es surrealista. Entonces,
¿cómo la vas a entregar? Yo les recomiendo, tú como docente, sácale copia a tu bitácora, la vas a guardar, le entregas la original a la directora o el director y que te firme de recibido y tú le firmas también de que la entregaste. Entonces haces como una pequeña actita de entrega y recepción para que, para que pues se amparen las dos, tanto la autoridad escolar como tú como docente. Entonces, bueno, pues eso les recomiendo. Sí se pueden gargolar, pero no se los recomendamos tanto. Ok, ¿Alguna otra Bren, situación? no sé si de tiempo. Tenemos otra pregunta de la maestra María Soledad Landi y nos dice, pero si seguimos el protocolo y la niña o niño dice que no nos dijo eso, que no pasó, ¿qué o quiénes nos defiende a los docentes? Ok, de entrada, bueno, aquí nosotros lo único que estamos haciendo es informar a las autoridades. Insisto, no estamos determinando si es cierto, si no es cierto. Yo solo estoy informando que a mí esto me refirieron. Si en algún momento ese caso, por ejemplo, se turna a otro tipo de autoridades como la Fiscalía o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, puede ser que le turnen con una psicóloga, con un psicólogo que pueda dilucidar con mayores herramientas qué es a lo que se refería la niña o el niño. Pero el único deber que tú tienes como docente es informar, por eso no hay que extralimitarnos en las cosas que anotamos en nuestra bitácora. No hay que aseverar nunca quién es culpable, quién no es culpable. Vamos a referir en todo momento, a mí me informó con tal fecha esto, esta niña. Si después dice que no es verdad, también lo vamos a plasmar en la bitácora. El día tal, la niña o el niño se retractó de esta situación. ¿Por qué? Porque esto también podría dar cuenta para las autoridades de que podría estar siendo la niña amenazada o manipulada o qué sé yo, tantas situaciones. Entonces, si nosotros explicitamos de todas las situaciones que están pasando, justamente la bitácora es una forma en la que nosotros nos amparamos. Recordemos también que estas situaciones siempre se turnan a la unidad jurídica de nuestras subdirecciones regionales, que bueno, en el caso de media superior, pues es otro asunto, pero siempre este tipo de situaciones se van a dirimir en las unidades jurídicas. Entonces, es más fácil que nosotros incurramos en una omisión si no hacemos absolutamente nada que por reportar algo. Entonces, yo insisto, o sea, es importante que refiramos a las autoridades educativas lo que está sucediendo. Y si después se retracta por parte de la niña, pues también ponerlo, porque también puede estar dando cuenta de alguna manipulación o alguna forma de violencia que está experimentando en algún entorno. Y no necesariamente va en detrimento nuestro en términos laborales. Pues habría que ver también, o sea, eh, cómo se desarrolla ese suceso en específico. Muchas gracias, Bren. La maestra Sheila García refiere, urge pláticas a los padres de familia que les den a conocer los derechos de sus hijos, así como sus obligaciones como padres y cómo muchas de las acciones en casa violentan esos derechos. Sí, así es, maestra. Justamente como que se ha enfatizado mucho en difundir difundir las responsabilidades docentes y sensibilizar a las y los docentes para que puedan asumir sus responsabilidades como garantes de los derechos humanos en el ámbito educativo y como garantes del interés superior de la niñez. Sin embargo, creo que falta un poquito de ese otro lado, esa corresponsabilidad con madres y padres que muchas veces pues siguen pensando que sus hijas o hijos son como justo como objetitos que pueden tirar, aventar, regañar, pegarles, y muchas veces nos enfrentamos a muchas dificultades con el entorno familiar y comunitario. Sí, sí urgen muchas pláticas, pueden solicitarlas en Convive, pueden solicitarlas en otras instancias, busquen el catálogo que tenemos. Recuerden, insisto, maestras, recuerden el artículo 129 de la Ley General de Educación. En la Constitución también aparecen las responsabilidades de las y los mexicanos para con sus hijos, para que ustedes puedan, si van a requerir o a
o a demandar, bueno, no demandar en términos jurídicos, sino van a solicitar una situación a mamás y papás, susténtenlo con normas para que ellos también se sientan pues más obligados a cumplir y que conozcan también las consecuencias de no ejecutar de manera adecuada su crianza o sus funciones como padres. Recordemos que en este artículo 129 de la Ley General de Educación, hay una parte al final en la que dice que si ustedes como docentes o como servidores públicos o como autoridades educativas notan que mamá, papá o tutor no están cumpliendo con las responsabilidades que les competen, ustedes pueden, tienen la facultad de reportarlos con las autoridades, es decir, con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y después, pues papás se enojan, ¿no? De por qué me reportaste si nada más te dejé a mi hijo hasta las 4 de la tarde. Pues lo dice la Ley General de Educación, dice que puedo hacerlo, pero siempre con mucha cautela para que tampoco vayan a poner en riesgo su vida o su integridad física o psicológica, maestras o maestros. Muchas gracias, Bren. Hay muchas preguntas, sin embargo, por cuestión de tiempo no nos es posible responder todas. Sin embargo, esta última me pareció muy importante. La maestra Alejandra Paola Domínguez nos dice, ¿los papás o los niños pueden escribir en la bitácora? Los papás sí, los niños no. No les recomendamos que los niños escriban en la bitácora, porque justamente como la pregunta que nos hacía, o el comentario que nos hacía una de las maestras que participó, el niño o la niña puede decir, ay, es que yo no quería escribir eso, a mí me obligaron. Y ahí ya es una situación más grave porque ahí ya estás vulnerando tú directamente al niño. O incluso mamá podría decir, es que a mi hijo lo obligaron a escribir y mi hijo es menor de edad, no está en la facultad de decidir si quiere escribir o no quiere escribir, si quiere firmar o no quiere firmar. Entonces, les recomendamos que no pongan a los niños a escribir en las bitácoras. Ojo, pero, ¿qué pasa si a mí un niño o una niña me llevó un papelito o en el buzón salió un papelito en donde se cuenta una situación? Así como está el papelito, yo lo puedo pegar en mi bitácora. ¿Para qué? Para que cuente como evidencia. Y ahí yo ya no le puse, yo no puse a escribir al niño. Ese papelito me fue entregado. ¿Ok? Es lo mismo que con las entrevistas. No podemos inducir a la niña o al niño a responder cosas o escribir cosas o afirmar cosas, porque aparte su firma todavía no tiene personalidad jurídica. Entonces, a veces su firma es un gatito o un perrito, no sé. Entonces, no, no les recomendamos. Papás sí pueden escribir con su puño y letra alguna situación, sobre todo en las observaciones. En la descripción de los hechos les recomendamos que sean ustedes quienes escriban, pero en las observaciones mamá y papá sí pueden justamente poner sus observaciones. Ujú. Sería todo. Gracias, Bren. Pues muchas otras preguntas solicitan que ojalá haya una segunda parte, pero bueno, pues esto en este momento atender las preguntas ya no nos es posible por cuestión de tiempo, pero pues esperamos que se pueda organizar una segunda parte y muchísimas gracias, Bren. Y muchas felicitaciones también en los comentarios. Gracias. Muchas gracias y hasta luego, que tengan una linda tarde. Chao.